Ok, yo voy a ir grabando ya lo que sería la clase. Muy buenas noches, estimados. Hoy vamos a arrancar temprano porque, como les digo, la clase del día de hoy es un poquito más teórico que práctico, pero pues, si podemos llamarla la clase de alguna forma, el día de hoy es el verdadero arranque de lo que sería el curso en la parte de ciencia de datos, ¿verdad? Muy particularmente todo el Python que hemos venido viendo hasta la fecha es un Python que está orientado a hacer literalmente script puro, vanilla, ¿verdad? Estoy silenciado. Muchas gracias. Ay, disculpa que con el micro me desorienté. Ay, gracias por avisarme. Bueno, muy buenas noches, estimados. Hoy sí vamos a arrancar a lo que venía. Yo creo que solo se escuchó por el otro audio, pero lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Porque ya estaba grabando. El día de hoy, pues vamos a iniciar con lo que sería el curso ya en la parte más interesante, que es la parte de ciencia de datos. Como todo buen curso, pues tenemos que hablar un poco de teoría antes de llegar a la parte práctica. Así que hoy vamos a, como quien dice, estudiar un poco de lo que es la ciencia de datos. Vamos a ver realmente cuáles son los objetivos cuando uno está trabajando en ciencia de datos. Y aún mucho más importante, ver cómo se aplica en los entornos de Python, ¿verdad? No vamos a tirar mucho código. Si acaso vamos a aprender lo básico, por ejemplo, cómo tomar un archivo CSV y ponerlo, mejor dicho, dentro de un pandas y poder observarlo dentro de la consola de Python. Pero vamos a arrancar con lo que sería lo básico, ¿no? Así que permítame porque tengo aquí un montón de vainas abiertas y hasta el kernel creo que tengo abierto el día de hoy. Y vamos a empezar. Yo sé que ya estamos en plena Semana Santa, pero aquí vamos, ¿verdad? Bueno, para mí ya desde hoy inicia legalmente, ¿no? Ahí cada quien. Ok, voy a poner esto que es lo de la grabación que me está estorbando un montón. Y vamos a abrir esto y aquí. Ok, vamos a esperar que no se meta nadie y ojalá así sea hasta que terminemos, ¿verdad? Entonces, ciencia de datos. Yo sé que es un tema bien moderno, bien hablado, bien discutido, no tiene absolutamente nada de novedoso porque yo creo que en los tiempos modernos todos estamos plagados de esto. La ciencia de datos es un concepto que en la informática nace con la necesidad de tener una forma de tratar los datos, ¿verdad? La creación del Internet nos permitió dos cosas primordialmente. Uno, tener una forma de recopilar datos globalmente y dos, tener una forma de que esos datos recopilados globalmente se pudiesen hacer de uso público, ¿no? Y acceder mucho más fácil a ellos. Permítame que voy a aceptar a esta persona. Ok. Yo juro que hay una forma de hacer que cualquier persona que vaya entrando a la llamada se meta, pero siempre como que disocio, ¿verdad? Entonces, bien importante cuando estamos hablando de esa parte. Ahí no quería entrar nadie más ahí. No, no, vale. Vamos a poner eso por acá. Esto para chiquita. Es bien importante que cuando estamos hablando de ciencia de datos no se malinterprete de repente con machine learning o con técnicas de inteligencia artificial, porque aunque son parte o una subrama de ellas, porque de ahí nacen, ¿no? No lo son netamente, ¿no? Así que lo primero que yo puedo poner es un ejemplo que va a ser un ejemplo práctico que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a pensar en una estación de tren, porque esa es la forma como yo quiero introducir este tema, ¿no? Una estación de tren, como ustedes saben, no solo es un solo punto, por decirlo así, en el espacio, hay muchísimas, lo que sería estaciones de tren que están interconectadas unas entre otras, ¿verdad? En informática hay un concepto que es bien famoso que son los grafos, que nos permite prácticamente correlacionar muy rápidamente lo que serían elementos de una forma fácil. Y como ustedes podrán pensar, las acciones dentro de una estación de tren es simplemente una acción simple de un viaje de izquierda a derecha. ¿Qué significa? Yo puedo viajar de un punto a otro punto en el espacio, así que tengo múltiples estaciones, lo que sería interconectadas, las cuales me permiten viajar, ¿no? Eso me genera una serie de datos sumamente interesantes. ¿Cuánto tiempo tarda un viaje? ¿Cuántas estaciones se han movilizado el día de hoy? Estas estaciones, cuáles son los viajes más frecuentes, ¿no? Y todos estos datos que yo puedo de repente recopilar del simple hecho de un viaje de tren son los que puedo analizar con la ciencia de datos. Puntualmente, el concepto de ciencia de datos lo que viene a significar es, bueno, ahí está el grafo, ¿no? De cómo interconecto esas tres estaciones. Y puntualmente lo que viene a significar es que hay muchos datos en el mundo y esto solo aumenta con el tiempo, ¿no? Así que la ciencia de datos o el data science, como sus siglas en inglés lo dicen, lo que nos permiten es extraer a los científicos de datos de manera en grandes volúmenes, ¿no? Y poder tomar decisiones o analizar estos datos para crear lo que serían implementaciones, negocios o analizarlos sin más, ¿verdad? Hay un montón de conceptos de cómo funciona esto, pero vamos a ejecutar un pequeño script que nos va a ayudar a verlo mucho mejor.
dado que no tenemos la disposición, no quería sacar datos al azar, sino que quería que ustedes vieran cómo se generan estos datos de forma natural. Voy a ejecutar este pequeño script de Python que lo tengo por acá. Espero que no me dé ningún problemita porque es el típico script sumamente estandarizado que uno tiene por ahí y que a días no uso, por cierto, ¿verdad? Así que lo saqué de la carpeta oculta y lo voy a ejecutar. Permítame un momento. Hay una cosa que se llaman entornos y yo tengo un montón de entornos Python configurados, así que siempre que quiero ejecutar un código sufro un poco por ahí. Permítame un momento que me está detectando lo mundo y Raimundo aquí. Ahí vamos, base 3.12 y le voy a poner base Anaconda, ¿verdad? Ok, y lo voy a ejecutar. Hay una persona más que quiere entrar. La acepto mientras el script se ejecuta porque ocupa un tantito de tiempo para funcionar. Y ¿dónde está esto? Aquí, aquí. Y aceptamos a esta persona. Bueno, voy a ejecutar lo que sería... ¿quién tiene audio? ¿Alguien ahí? ¿Se las activó? Ahí con permiso de Adamari, la bocinencia, ahí está. Entonces, ahí como pueden ver, estoy haciendo una pequeña simulación directamente hecha en Python que va a simular lo que sería el proceso de transporte que surge, ¿no?, entre las estaciones de estos trenes que yo planteo. Así que tengo todo esto sucediendo simultáneamente como en un grafo pasaría, ¿no? Todas las estaciones tienen la condición de que todas pueden intercomunicarse entre sí y cada una manda datos a distinta velocidad una entre otras. Esta pequeña animación lo que está generando es una serie de frames que van a generar datos brutos que nos permite procesarlos el mismo lenguaje de programación. Así que, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a detener esta simulación simplemente cancelándolo. No es que va con lag, ¿ok? Es que es una simulación que funciona por frames, así que obviamente lo que estamos viendo es como que va pausando porque no da una animación fluida. Vamos a parar esto, ¿ok? Y una vez lo pauso, si se dan cuenta me acaba de generar un archivo. Este archivo que yo generé con este pequeño script de Python Vanilla es un archivo que se llama viajes.csv, así que lo voy a abrir brevemente, ¿no?, que es todos los viajes que ocurrieron durante ese momento y vamos a ver que tengo lo que sería todos los viajes que ocurrieron de un momento a otro y todos los frames que tardaron esos viajes en suceder. Si se dan cuenta, los archivos CSV no son tan raros, de hecho creo que en ciencia de datos es el uso más común. Si no, nunca habían visto uno, de hecho pues son bien comunes. Si nos vamos aquí por ejemplo a internet y yo pongo que es CSV, van a denotar que el nombre literalmente significa eso, ¿no? Coma, separate values o valores de coma separada. ¿Qué significa? Son archivos que a través de comas separan su contexto y nos permiten, como quien dice, comprimir o tener los datos a disposición de una forma mucho más compacta, ¿no? Así que estos datos que ustedes tienen por acá son los datos de todos los viajes en tren que sucedieron mientras yo ejecuté esa pequeña animación con Python. Ok, ¿qué puedo hacer entonces yo con esta información? Como les comenté en casi todas las clases, normalmente uno no trabaja con Python Vanilla. ¿Por qué? Porque uno pues busca la opción más mentalmente sana, ¿no? O sea, uno busca, como quien dice, las herramientas más adecuadas para trabajar. Así que voy a crear un pequeño script aquí nuevo. Le voy a dar a crear con Python IP kernel por ahí. Ahí esperamos un momentito mientras crea. Y vamos a trabajar con lo que sería dos librerías. Solo es un ejemplo, no se preocupen. En las clases futuras vamos a ir, como quien dice, con calma NumPy, con calma Pandas, con calma Matplotlib, porque obviamente sí ocupan o tienen su ciencia particular en uso, pero vamos a hacer un ejemplo simple, ¿no? Primero vamos a hacer un import de Pandas a Speedy. Yo creo que esto lo hice desde la primera clase y vamos a hacer un import de matplotlib.pyplot, que más adelante les voy a presentar también todas las librerías que tenemos. SPLT, vamos a hacer los pequeños implot. Ok, ahí están cargando lo que serían las importaciones, ahí cargaron con éxito, ¿no? Ok, ¿cómo yo primero extraigo datos con Pandas? Pandas tiene una ventaja sumamente cómoda, sumamente sencilla, que cuando yo quiero extraer datos me permite prácticamente jalar el CSV. Así que voy a escribir, por ejemplo, df, que suele ser un estándar que nosotros usamos para llamar data frames, ¿ok? Los data frames son precisamente lo que manejamos en Pandas como dato, que no me pidieron. Pandas, de cierta forma, creo que sus siglas no hacen referencia al oso panda, ¿no? Hacen referencia a un juego de palabras DR, de hecho, ¿qué significa pandas en Python? Ahí van a ver lo que serían las siglas. Voy a ver si encuentro la foto porque hay una foto. Acá dice, ¿no?, que hacen referencia a data frame. No, ¿dónde está la palabra que hace referencia? Permítanme.
Acá está. Proviene del término panel data, ¿ok? Que los panel data es un concepto de econometría, como pueden ver, o sea, no hace referencia directamente al animal. Esto de hecho es un robo de R porque casi todas las librerías de Python vienen de un lenguaje de programación que se llama R, que en lo personal no me gusta nada, pero es el más usado para diversos tipos de análisis de datos porque es sumamente viejo, ¿no? Es este que está por aquí, este es R, por si algún día quieren leer un poco más de R. Entonces, eso significa pandas, ¿ok? No es literalmente referencia al oso panda, ni mucho menos, no es que les gustaba. Entonces, yo escribo pd.read barra baja CSV. Como ustedes podrán imaginar, hay muchas formas de hacer un read, ¿no? No solo directamente con el read CSV, pueden leer otros tipos de archivos, incluso un docs o un Excel, ¿ok? Lo pueden consumir con pandas tranquilamente. Me voy a ir a la sección de Home y lo que voy a hacer es buscar mi archivo, ¿ok? Como ustedes ven, el entorno de Jupyter me despliega lo que sería una especie de directorio que es prácticamente el mismo directorio de mi computadora. Eso porque trabaja con una librería que es el OS. De hecho, yo puedo hacer un import del OS y hacer configuraciones en el sistema operativo de Python, que suele ser una práctica que no recomiendo porque es bien peligrosa, y incluso pueden borrar carpetas bien letales. Por eso se pueden hacer virus o juegos bien letales con Python, ¿no? Ok, mi documento se llamaba, ya se me olvidó cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba mi documento? Se llamaba viajes, me parece, ¿verdad? Pero vamos a ver que no lo estoy viendo por acá. Porque si ocuparía, estoy en escritorio 4, plan. Desktop, acá, ahí está, viajes.csv. Yo me coloco sobre viajes, le doy clic izquierdo y me va a salir una opción que se llama CopyPath, ¿ok? CopyPath lo que me permite es copiar directamente la dirección y yo me voy a ir a mi proyectito que estoy trabajando y la voy a copiar acá directamente, ¿no? La dirección tiene que ir entre comillas, no pueden simplemente colocarla así y vamos a ejecutar muy brevemente eso. Si nos damos cuenta, por arte de magia ya no pasó nada, pero si ahora yo escribo df, me va a aparecer lo que serían el juego de datos de todos los viajes que ocurrieron, como si fuera un Excel verdaderamente, ¿no? Pasan muchas cosas interesantes con los pandas o con las pandas series, que es lo que estamos visualizando aquí. Normalmente cuando vamos a trabajar con pandas es una muy buena práctica, por ejemplo, si yo quiero revisar esto, poner un punto head, ¿ok? Y revisar simplemente los datos de mi cola. Hay otros comandos como el punto max que me va a mostrar valores máximos. Ahí está, por ejemplo, 190 con una duración de 60 frames de un viaje, o con el min que puedo ver valores mínimos, que un viaje duró 0 frames por lo visto, ¿no? Y que tuvo una duración estimada de 7, ¿no? Que el origen fue de A y el destino fue A, ¿ok? Estas cosas podemos visualizarlas de repente. No solo podemos hacer esto, de hecho la gracia de la ciencia de datos es poder presentar estos datos frente a muchas personas y que mis personas puedan interpretarlos. De hecho tengo una presentación que sí la vamos a ver porque ahí es donde tengo organizado toda la teoría, pero les quiero mostrar esto para que ustedes se hagan una idea un poco más práctica y un poquito más intuitiva de cuál es la gracia, ¿no? De trabajar con los Panda Series, de tener toda esta data o toda esta información y herramientas en conjunto. Así que vamos a tratar de graficar lo que sería pandas, ¿ok? Tal y como funcionaba cuando estábamos trabajando con listas, no sé si lo recuerdan, ustedes pueden hacer referencia a uno de los elementos, ¿no? Que tiene esta lista. Así que, por ejemplo, si yo hago ruta, que yo creo que así se llamaba el dato, de hecho, si tienen dudas, nosotros podemos copiar esto, pegarlo acá abajo y revisar un momento para no equivocarnos. Ok, sí, destino, origen, bueno, vamos a declarar ruta, lo que sería, ¿no? Y vamos a hacer que ruta sea igual a el dato o el metadato, mejor dicho, de origen. Y a esto lo vamos a complementar porque podemos hacer esa especie de suma de cadenas, ¿no? Voy a poner aquí una flechita y lo vamos a complementar con el df de destino. Si algo a mí no me gusta, créanme, es plotear en vivo, porque plotear con PyPlot, cuando son plots muy complejos, suelen ser bien grandes, ¿verdad? Así que tiene su ciencia. Bueno, vamos a escribir la variable frecuencia, porque lo que yo quiero saber es, vamos a tratar de ver cuál es el viaje que más se realizó, ¿no? Como quien aquí fuera una ruta de rapiditos, cuál es la ruta de Choloma, o si es Lima, cuál es la que no sé, Viveros, cuál es la que más se hace, ¿no? Así que vamos a, por ejemplo, ahora aquí, almacenar el dato de ruta, ok, que es el que nosotros acabamos de declarar arriba, que ruta es origen más destino, y vamos a ponerle punto value counts, que es una función que efectivamente me va a permitir hacer un conteo de los valores individuales que va generando cada uno. Si nos damos cuenta, origen
y destino comparten algo bien simple. Origen y destino juntos pueden formar una enésima cantidad de formas, ¿no? Por ejemplo, está el origen destino AB, o el origen destino BA, o el origen destino AD, DC, CD, y así cada uno sucesivamente, ¿no? Ok, ahora vamos a escribir un comandito que es frecuencias.plot. ¿Ok? El punto plot funciona exactamente como lo hemos visto en la primera clase. Yo me acuerdo que hicimos un plot sumamente cortito para hacer una gráfica sumamente rápida, pero dentro del punto plot podemos poner tipos de plots que nosotros podemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo un kind, que es el tipo, puedo poner el tipo barra, por ejemplo, que es el que vamos a hacer por conveniencia. No siempre se puede plotear cualquier tipo de plot, valga la redundancia, ¿no? Y nosotros podemos agregar cosas. Si yo ahorita trato de ejecutar esto, obviamente va a darme un error. ¿Por qué? Frecuencia no está definida, porque obviamente no está definida, pero vamos a ver si lo puedo plotear. Ahí está. Si yo ploteo esto, si se dan cuenta, sale de una forma muy simple o burda lo que sería nuestro plot, ¿no? O sea, nuestra gráfica. Pero ya vemos que el conteo fue efectivo, ¿no? Yo, por ejemplo, sé ahora que la ruta AD, DC y DB fueron las rutas que más visitaron estos trenes en ese breve tiempo, ¿no? Y si se dan cuenta, fue como por arte de magia que funciona esto, porque es como que usamos cuántas líneas de código. Legalmente 5, ¿no? Ok, bueno, creo que menos de 5 porque claro, el df.mine no cuenta aquí, pero legalmente menos de 3 líneas de código nos permiten generar un plot. Pero acá adentro hay un montón de cosas que son buenas prácticas. Por ejemplo, tenemos el atributo title que nos permite poner un título a nuestros gráficos, por ejemplo, viajes, más comunes, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Viajes más comunes, si yo ejecuto, van a ver que ahora sale acá arriba, viajes más comunes. Tenemos otras propiedades, por ejemplo, plete.xlabel, porque de repente el usuario no sabe qué está pasando aquí, o sea, cuál es la lógica de eso. Y en el xlabel yo puedo poner, por ejemplo, que son las rutas. ¿Ok? Ahí aparece ya que son las rutas. Y por consecuente, si yo hago un plt.gaylabel, podemos escribir lo que sería que en el eje Y está la cantidad de viajes, ¿no? Cantidad de viajes. Si lo ejecuto, vemos que aparecen cantidad de viajes efectivamente. Hay otras cosas que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, en este gráfico yo siento que se lee raro AD, ¿no? DC. Entonces yo quiero que de repente cambiar la orientación de esto. Así que podemos usar la propiedad xTix, que nos va a permitir, como quien dice, hacer una rotación. Así que escribimos rotation y le vamos a poner que rote en 45 grados, ¿vaya? Si nos damos cuenta, ahora AD y DC se leen un poquito mejor, creo yo que se ve un poco mejor, ¿no? Es porque hemos rotado lo que serían sus etiquetas. Y podemos, no sé, de repente plt. Sí, no, eso no creo que sea necesario. Lo vamos a dejar mejor para la clase de plot que vamos a hacer, porque si les empiezo a mostrar todas las propiedades no nos vamos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, mediante estas herramientas podemos hacer análisis de situaciones de la vida real muy brevemente, muy rápido y con soluciones que mínimo nos permiten interpretar datos gráficamente, ¿no? Hay un montón de cosas en la ciencia de datos que hay como estándar que ya van a ver por qué aprendimos a limpiar datos, por qué aprendimos a lo que sería manipular los datos, crear condicionales para los datos en Python, porque al igual que todo en esta vida, al igual que las elecciones del país, broma, pero al igual que todo en esta vida, tenemos problemas cuando confiamos mucho en los datos a ciegas, ¿no? Así que vamos a irnos acá a esta pequeña presentación que tengo para acá y voy a presentar, aquí viene la parte teórica, ¿no? Y espero que lo estén viendo, yo creo que sí. Entonces ahí estaría la parte de ciencia de datos con Python, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de la definición, pero hay 4 componentes clave que no los mencioné. Los datos en Python, muy puntualmente, o mejor dicho, la ciencia de datos globalmente, se combina en 4 elementos prácticos, ¿no? Los datos son uno. Pero si quisiéramos hacer como quien dice un diagrama conceptual, lo más importante es saber estadística, ¿ok? No importa si es una estadística muy compleja o muy básica, en el análisis de datos la estadística, cosas como la media, la moda, la mediana, son conceptos sumamente básicos, ¿no? Cosas que uno aprende en el colegio, en teoría, o y si no, lo aprenden ustedes en sus clases de estadística. La parte de computación, ¿no? Hay que aprender obviamente algoritmos y procesamiento de datos, que es lo que hemos estado tratando de aprender previo a esto, ¿no? Cómo manipular datos con nuestro código. Y el dominio del tema, que es sumamente importante, ¿no? Que obviamente vos podés saber ciencia de datos, pero no por eso vas a interpretar los datos de un hospital, ¿ok? Así que es bien importante, como quien dice, tener la capacidad de poder discernir qué conocimientos tengo
y cómo yo trabajo con los conocimientos que tengo de repente, porque eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Con el análisis de datos, como pueden leer ahí en los subíndices, podemos hacer análisis predictivos, aprendizaje automático, visualizaciones o técnicas de Big Data, ¿no? Que son las cosas que solemos trabajar por ahí. Qué barbaridad, alguien se quiere meter. Permítame ver si lo puedo aceptar desde aquí. Ok, no puedo aceptarlo. Permitimos que este hombre entre. Y yo puedo volver a la presentación, reproducir la diapositiva y volver a minimizar esto. Excelente. Bueno, estaba en... ya se me olvidó dónde estaba. Ok, estaba en este apartado, ¿no? Entonces, son todas esas las cosas que nosotros podemos de repente trabajar con la ciencia de datos, que al fin y al cabo es esa combinación idílica, ¿no? Entre la estadística, la programación y el dominio de un tema, o bueno, tal y como pongo para ahí, el dominio del negocio, ¿no? Entonces, los ciclos de trabajo en la ciencia de datos, tal y como les digo, hay una forma correcta de trabajar. De hecho, hay una forma estandarizada y es de lo que uno va aprendiendo en orden. Primero aprendes las herramientas, pero luego aprendes cómo trabajar con estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, pues este es un ciclo que yo propongo, ¿no? Lo del planteamiento, definir el problema y los objetivos. ¿Qué quiero entender? ¿Qué quiero interpretar? Vamos a ver un reporte que yo hice. De hecho, lo hice para la universidad, ese reporte, ahí lo tengo, y no fue ni para una clase ni mucho menos, sino para un equipo de voluntarios que hay en la universidad que se llama Pumas Verdes, ¿verdad? Y estuve trabajando con lo que sería un análisis de plásticos. Lo vamos a ver porque es un ejemplo muy útil. La adquisición de datos, que suele ser lo más feo, personalmente es lo que más me disgusta. Adquirir datos para análisis de datos es un tema horrible, ¿verdad? O sea, es terrible. Ok, la preparación, que es limpiar y estructurar datos, que es lo que más o menos estuvimos aprendiendo a hacer en la clase anterior, de cómo tratar errores, cómo tratar datos. El EDA, que es el análisis exploratorio de mis datos, ¿no? No podemos simplemente darle viaje con lo primero que recibimos, tenemos que, como quien dice, chequear, ¿no? El modelado, si es que aplica, ¿no? El modelado de construir modelos de ML. Como yo les mencioné, ¿no? Podemos crear modelos de predicción, de regresión con ciencia de datos, o sea, utilizando muchos volúmenes de datos para predecir lo que puede pasar en un futuro. La evaluación, que obviamente es validar que estos resultados sean coherentes. El despliegue, que es implementar en producción. Y la monitorización, que es el seguimiento continuo, ¿no? Entonces, esto es un flujo de trabajo que se puede hacer cíclico, ¿no? Se repite y se repite hasta que tenemos una mejora o que tenemos resultados que nos parezcan satisfactorios, ¿no? Así que ese es un ciclo muy común en la ciencia de datos, ¿no? Tal y como les dije, hay tipos de datos estructurados, como hemos aprendido, ¿no? Como pueden ser las tablas, que tranquilamente lo vemos en esos datos que estamos ahorita tabulando, ¿no? Las bases de datos SQL. Hay datos semi-estructurados, como pueden ser los archivos JSON, los XML, los CSV, que tienen, pues, son distintos, ¿no? No están tan estructurados como un SQL, donde tengo álgebra relacional, donde tengo relaciones, donde puedo hacer joins, cosas así, ¿verdad? Hay datos no estructurados y datos de streaming, que son con los que consumimos con la IoT de toda la vida en tiempo real, ¿no? Las fuentes de datos, tal y como lo decimos, ¿no? Tenemos los datos SQL, las no SQL, las bases de datos que están regidas por el álgebra relacional, las bases de datos que no están regidas por esto. Tenemos las APIs, que bueno, por ejemplo en Python tenemos FastAPI, que es una de las tecnologías que más comúnmente usamos de repente para el consumo de APIs con Python, buenísima de hecho. Los archivos, el Excel, el CSV, el Parquet, que son, pues, ejemplos que se ven al diario vivir en la empresa. Yo creo que un Excel todo el mundo lo abre en estos tiempos, y por sensores, ¿verdad? Ya sean por dispositivos móviles, como lo hacen las grandes empresas cuando nos escuchan desde el micrófono y saben que nos gusta, que es sumamente tenebroso eso, ¿verdad? O los IoT, que es el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, la preparación y la calidad de datos necesitas sufrir esas cuatro etapas: la limpieza, la transformación, el enriquecimiento y la documentación. Hacer análisis de datos, ya van a ver de hecho con el reporte que les voy a mostrar, que es un excelente ejemplo, requiere de una forma no solo sistematizada de trabajar, sino de una forma sistematizada para presentar estos datos. Porque obviamente nunca analizas para vos mismo. Usualmente estás analizando para presentar estos datos a grandes volúmenes de personas. Así que bueno, no voy a indagar en el EDA porque lo he agregado, pero por tiempo no voy a indagar porque quiero llegar a una parte bien importante, ¿no? La visualización de datos es una de las partes más importantes, comunicar nuestros hallazgos, que esto nos permita tomar decisiones, y sobre todo esto que nos permita observar cosas como las tendencias, la composición, las relaciones, las comparaciones, ¿no? De hecho, había un tema bien gracioso. Hay como malas interpretaciones de ciencia de datos, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, no sé, que Honduras pierde, siempre que Honduras pierde un partido, nace un bebé. O sea, eso es muy cierto.
nacen bebés siempre que Honduras la selección pierde un partido, pero no necesariamente estos datos están correlacionados. Son cosas que en la ciencia de datos nosotros tenemos que aprender a evitar el sesgo de variables que están dentro de nuestra muestra y cómo estas, al parecer, una variable actúa con otra y vemos cómo esto pues crea esos sesgos o esas ideas raras, ¿no? De hecho, en ese reporte que tengo yo de muestra, que ya vamos a verlo, tengo un caso bien curioso. Siempre que hay partidos de fútbol en la universidad, aumenta el índice de basura que hay en la universidad. O sea, es obvio, de cierta forma, pero los datos lo reflejan, ¿no? Y bueno, hay buenas prácticas, ¿no? La colorimetría, las escalas, las tipografías, la accesibilidad de los datos para nuestros lectores, ¿no? Ok, entonces, hay cosas como, esta son una parte más estadística descriptiva, las medidas de posición, la estadística inferencial, ¿no? Que, bueno, para no hacer mucho énfasis en esta parte porque lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más desmenuzado, más desglosado en la práctica, porque en la teoría es mucho texto, eh, la estadística es base, ¿no? Yo quiero creer que aunque sea alguna vez en su vida he escuchado cosas como la media, la mediana, la moda, que más o menos se hacen una idea de lo que es la dispersión o la varianza, o que conocen conceptos como los cuartiles, por ejemplo, ¿no? Que son conceptos que son de una estadística un poquito más compleja, pero créanme, tal y como me decía un leak que me dio a mi estadística, si algo quieren aprender y quieren irse a trabajar a la municipalidad de cualquier parte de este país, aprendan estadística. Es la de las pocas matemáticas que verdaderamente tiene una aplicabilidad útil en el mundo laboral directa, ¿no? Y que se usa prácticamente en cualquier parte del mundo. O sea, que si quieren trabajar o chambear, la estadística está por ahí, ¿no? Entonces, eh, usualmente hay varios tipos de problemas, ¿no? Cuando estamos tratando de crear modelos predictivos, pero esta parte, como les digo, tampoco la vamos a tocar ahorita. ¿Por qué? Porque no vamos a aprender IA en este curso al menos, ¿no? Pero igual lo agrego aquí porque suele ser una de las cosas más útiles por las que nosotros hacemos ciencia de datos, generar predicciones. Y esas predicciones son muy literales, tal y como funciona tu ChatGPT, tal y como funciona tu Gemini. De hecho, esas son las cosas que uno trata de lograr, ¿no? Cuando recopila cantidades y toneladas de datos, poder tener la capacidad de crear o construir modelos desde cero y que esos modelos puedan predecir situaciones de la vida real con mucha seguridad, ¿no? Entonces, para eso tenemos muchas metodologías, ¿no? Cómo validar y evaluar estos modelos, pero obviamente tampoco lo vamos a ver. De hecho, este lo usaba en el anterior curso, me acuerdo, ¿no? Y para llegar a lo que sí me importa, vamos a llegar a esta parte que son las herramientas base en Python, ¿no? Tal y como ustedes podrán imaginar, en Python tenemos herramientas principales y herramientas secundarias para el análisis de datos y herramientas que yo las considero incluso terciarias, ¿no? Porque hay una cantidad absurda. Por ejemplo, la primordial y la que vamos a usar de ahora en adelante va a ser Jupyter. Ya les dije que tienen la opción de usar el entorno de Google. Si no quieren usar Jupyter, a mí me parece excelente, ¿no? Y si pueden usar de repente Colab, Google Colab, es una opción tan buena como Jupyter. Pero les cuento, Jupyter recibe su nombre de tres lenguajes de programa, de tres lenguajes que por separado nacieron y se unieron para crearlo, ¿no? Que es Julia, por la parte de JU significa Julia, PyT, o sea, de Python, ¿ok? Que ahí termina la parte, y ese R es literalmente referencia a R. Jupyter hace una conjunción de cuadernos interactivos que nos permiten documentar y analizar datos y presentarlos de formas más simples. De hecho, nace en Colombia Jupyter, es un proyecto latino, igual que FASAP. Okay. Igual que FASAP y de repente, ¿no? Que también nació ahí en Colombia y es sumamente interesante porque parece broma, pero ahí están desarrollando bastantes herramientas base Python y suelen ser bien útiles, ¿no? Eh, Ahí por otro lado tenemos otras librerías, ¿no? Ya no como herramientas que como pueden ser NumPy y Pandas, que fueron las que más usualmente vamos a estar utilizando. Pandas, de hecho, si entraron pues a tiempo a la clase, vieron que lo utilizamos precisamente para hacer ese ejemplo de los trenes que viajan, ¿no? Y NumPy lo usamos creo que el primer día para crear los famosos arreglos, los NumPy Arrays, que suelen ser una de las cosas más útiles que nos proporciona el entorno de NumPy. Además de eso, hay otras, por ejemplo, para visualizar mis datos, ¿no? Yo uso Matplotlib, tal y como dice ahí, ¿no? Una base de bajo nivel, alta personalización de gráficos estáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más fácil de usar Matplotlib que de repente yo tratar de plotear con Seaborn o con Plotly, que son otras herramientas que también podríamos ver por encimita, pero no vamos a profundizar porque vamos a iniciar con lo primordial, ¿no? Y por último, hay otras herramientas que nos permiten hacer lo que sería nuestros modelados o las MLOps, que son prácticamente esto, ¿no? El Scikit-learn, por ejemplo, que es una librería de Machine Learning, que ya me imagino que tienen alguna idea de qué es. El StatModels, que francamente
una vez lo usé en mi vida, que nos permite generar modelos estadísticos y de regresión, el Enflow, que es una plataforma de tracking y experimento y registro y despliegue de modelos que es muy muy recomendada de hecho, y el Apache Airflow, que es una plataforma orquesta de flujos de trabajo y pipelines que nos permite, como quien dice, trabajar de una forma más ordenada nuestros modelos, ¿no? Entonces, acá hay un montón de ejemplos de herramientas para análisis, modelado, visualización, procesamiento. Ahí se las dejo de ejemplo. De hecho, pues en el video ustedes van a poder observarlas. De aquí las que a mí más, con más frecuencia he usado, por ejemplo, son TensorFlow o PyTorch. NumPy y Pandas, obviamente, ¿no? Que suelen ser herramientas de uso un poquito más común. Y allá abajito hay cosas como Git, Docker, que, bueno, yo quiero creer que por la carrera que estudien, de repente en algún momento han tenido que usar Git o GitHub, ¿no? Porque es parte del vivir, diario vivir, ¿no? Entonces, bueno. Ahí está un ejemplo con todos los links. De hecho, voy a ver si les puedo hacer llegar esta presentación. Pero antes de seguir, voy a mostrarles lo que sería un proyectito que yo hice de ciencia de datos para que veamos un poquito más a profundidad de cómo es que esto se aplica, por qué usamos notebooks, y van a ver como quien dice unos datos bien interesantes porque son de la universidad, ¿no? No son datos inventados. De hecho, es un trabajito que se hizo en la U hace un periodo, me parece, ¿no? Y estaba sumamente interesante. Qué triste que no lo pudimos terminar porque fue como que perdimos intensidad durante el proyecto, ¿no? Y bueno, primero voy a ejecutar esto, permítame, y voy a hacer un poquito de zoom para que se vea un poquito mejor, ¿verdad? Ok, este es un proyecto de estudio del impacto de los plásticos en el campus Unacortes. Tal y como pueden ver, pues aquí definimos objetivos. Esto que están viendo aquí es prácticamente un markdown, ¿no? Literalmente es un markdown lo que estamos trabajando, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue prácticamente crear una estructura básica de todo un reporte de lo que se quería lograr, ¿no? Entonces, la práctica, lo que hicimos en la práctica, mejor dicho, fue estructurar un modelo para recopilar datos de forma estandarizada, ¿no? Y poder hacer análisis del estado de que se encontraban varias zonas de la universidad. Acá no agregamos lo que serían los mapas que se usaron, ¿verdad? Sí hicimos énfasis, por ejemplo, en los tipos de plástico, etcétera, etcétera. Pero aquí viene lo que puede ser un poquito más interesante, ¿no? Si se dan cuenta, y yo ya tengo ejecutado efectivamente esto, acá lo que tenemos son los datos generados, ¿no? Tenemos lo que sería datos separados por fecha, la zona, el tipo de plástico, una breve descripción y la cantidad de unidades de ese plástico encontrado, ¿no? Tenemos datos como el peso, porque se hicieron lo que sería taras del peso, no sé si es la palabra correcta, ¿verdad? Del peso de la cantidad de plásticos recolectados por zona. Y de hecho, aquí ya gráficamente en los datos, que no se van a ver muy bien de repente por cómo los estoy proyectando, vamos a ver lo que serían los plásticos más encontrados. Por ejemplo, en la categoría de otros tenemos lo que sería un peso total mucho más alto que plásticos específicos, como pueden ser de los vasos, de, qué sé yo, cubiertos, botellas de agua, que son los LDPE. Y acá hay una cosa bien interesante, ¿no? Uno de estos datos, que es el peso total de residuos por zona del campus, el más común fue en áreas verdes, ¿ok? Y a mí lo que me consta es que las áreas verdes donde más desechos sólidos tenemos en nuestra universidad es precisamente en donde se juega fútbol. O sea, cuando se hace el torneo de fútbol, siempre la gente deja un montón de bolsas de plástico en esa área y queda literalmente 2000 gramos, o sea, son bastante para en lo personal, ¿no? Cantidad de plástico encontrada en el suelo. No tengo fotos, pero creo que no llegué ni a generar un reporte con esto. Si no, se los mostraría porque sí sé que había uno. Y entonces aquí pues prácticamente se estructuró todo lo que se estaba buscando esa vez. Y mejor dicho, cómo trabajar esos datos. Aquí se hicieron todos los análisis pertinentes. De hecho, acá está el PDF, ¿no? Sí, me parece que este es el PDF de cuáles fueron los resultados totales que se obtuvieron. Y si se dan cuenta, todo se trabajó en un Jupyter, pero se presentó en un Canva o un PowerPoint de toda la vida, ¿no? Porque el propósito era eso, determinar las áreas con mayor impacto de plástico en la universidad y ver de qué forma nosotros podíamos crear una solución. De hecho, una de las soluciones que se proponía era efectivamente eso, poner mucho más basureros en el campo para que cuando se jugara el torneo, las personas pudiesen botar la basura. Y ahí viene lo de datos inferidos, ¿no? Cada vez que se juega fútbol en Luna, hay más basura en Luna. Suena raro, pero son datos que uno, a través de un análisis o a través de la ciencia de datos, mejor dicho, puedes interpretar y entender de cierta forma, ¿no? Para poder estructurarlos y dar reportes o proporcionar información a las personas respecto a lo mismo. Así que, como les dije,
la clase de hoy no íbamos a tardarnos mucho, solo hicimos este breve ejemplito que yo espero que sea lo más intuitivo posible, lo de los viajes de trenes, que estuvimos más o menos dándole un ojito ahí para las personas que entraron tarde, pues prácticamente hicimos un pequeño script para lo que sería visualizar datos que generamos con otro script que genera una simulación de viajes de tren, ¿verdad? Para poder más o menos visualizarlo. La planificación para lo que sería esta etapa del curso queda de la siguiente forma, así que se las presento ahora para que no habrá más dudas de aquí en adelante, ¿no? Como ya entramos en el módulo que a mí me parece un poquito más importante, porque suele ser el módulo donde más datos vamos a tratar de aprender, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? La primera clase, que va a ser después de Semana Santa, o sea, en Semana Santa no nos vemos, va a ser trabajando con NumPy, ¿no? Los bases, NumPy Arrays, cómo crear más dimensiones en NumPy, cómo filtrar datos en NumPy, cómo utilizar, no sé, tipos de datos inferidos, tratar de trabajar para estandarizar datos, ¿ok? Para crear, ¿qué? Estructuras, o mejor dicho, NumPy Arrays que nos permitan, pues, modelar datos, ¿no? Luego, en la clase que vamos a tener el sábado, vamos a trabajar con pandas, vamos a ver cómo generar data frames, vamos a trabajar con algunos ejemplos prácticos para aprender cómo usar pandas como una herramienta. Y por último, el jueves que sigue después de esa clase, vamos a trabajar con Matplotlib. Los datos que generemos acá los vamos a graficar acá, ok, en esta clase que sería del día jueves. Para eso, pues les voy a pedir que se instalen Jupyter. Yo les voy a hacer llegar un video de cómo instalárselo, es sumamente sencillísimo, no se preocupen por nada de la vida. Y de repente, pues lo que les puede generar algún problemita es si no tienen alguna librería, ¿no? Que puede ser el caso, pero no se preocupen, el Python por sí mismo ya trae el pip install, ok, pip install, que les va a permitir hacer la instalación prácticamente de cualquier librería que ustedes necesiten. Si es que ya tienen Python instalado y Jupyter instalado, pues probablemente o muy seguramente ya tienen instalado también el pip, que les permite instalar rápidamente librerías. Así que para no hacerlo más largo esto por acá, permítame, quiero ver si tengo alguno de otros proyectos que hemos trabajado, porque me parece que había uno. Este, por ejemplo, es de pruebas, este no tiene nada que ver. Este es de una red profunda de hojas, por ejemplo, por si tienen alguna, como quien dice, una visión un poquito más allá de lo que se puede lograr. No todos los proyectos de ciencia de datos están orientados a la parte de recopilar y demostrar. Algunos están solo precisamente para lo contrario, ¿no? Recopilar para inferir datos, ¿no? Por ejemplo, esto fue un estudio que hice de muchísimas fotos de hojas que recopilé, y lo que traté fue entrenar una red neuronal que, bueno, gracias a Dios hasta la fecha pues no se me ha caído, y con esta red neuronal hacer lo que sería modelos predictivos para identificar entre tres tipos de flores, ¿no? Que eran las hojas de Yuyuya, las hojas de la cariza y las hojas de la brufelsia, que eran tres tipos de árboles distintos, ¿no? Y como pueden ver, pues acá pues no tengo tanto reporte, porque esto era algo que era propio mío, que yo estaba experimentando con mi primera red neuronal, pero por ahí pues estos son ciertos datos que se recopilan. Estas, por ejemplo, son las tasas de accuracy, o sea, de precisión que tiene la red, cómo decae, en cuántas épocas se entrenan. Esos son conceptos pues de IA, mucho más propiamente, pero sí llevan, como quien dice, su encanto en la parte de ciencia de datos. Acá tengo otro, por ejemplo, que se los puedo mostrar muy brevemente. Estoy mostrándole mis notebooks prácticamente antes de irnos, que es un proyectito de los cánticos que hacen las ranas. Muy particularmente, no recuerdo cuál era la rana, pero estábamos, como quien dice, graficando los espectros de sonido que hacían las ranas. Y de hecho, si se dan cuenta, pues más que análisis de datos, aquí lo que hicimos fue limpieza constante de datos, porque el sonido se puede interpretar como un dato puntual. De hecho, si se dan cuenta acá, esos pequeños, como quien dice, sobretonos que presentamos aquí, pues son los sonidos que hacen las ranas cuando hacen sus cánticos precisamente, ¿no? Y con Python, pues con scripts bastante cortos y muy sencillos que incluso en internet se te proporcionan, puedes encontrarlos. Hay bases de datos gratuitas para ciencia de datos en internet, que las vamos a ver lo más seguro cuando estemos trabajando con pandas, porque vamos a ocupar datos que obviamente no vamos a recopilar. Si nos ponemos a recopilar, nunca vamos a terminar, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que se pueden lograr con el lenguaje. Ya se podrán imaginar que obviamente pues hay miles de cosas y que hay ciertos códigos que son mucho más complejos que otros, pero todos residen en una base bien importante. De hecho, si se dan cuenta, todos tienen exportados NumPy, Matplotlib, o NumPy y pandas, o pandas y Matplotlib, porque suelen ser las librerías básicas o las librerías bases para poder trabajar con todo esto. Bueno, estimados, para no ser más larga la clase,
Esta vez sí grabé, qué bueno, ¿no? Vamos a dejarlo por el día de hoy por aquí. Espero que les interese pues seguir investigando por su cuenta mucho más sobre la ciencia de datos. Es una de las ramas de la informática más interesante, laboralmente más explotada puede ser porque te pueden despedir por un mal análisis, obviamente, ¿no? Pero particularmente si lo dominas muy bien y dominas muy bien un tema, da igual si son finanzas, da igual si es alguna rama de la ingeniería, si es física, si es matemática, si puedes aplicar ciencia de datos con una rama que domines muy bien, pues sos un elemento muy disponible para el área laboral y créeme que vas a hacer falta en cualquier empresa porque particularmente es lo que más se suele andar buscando, ¿no? Analistas de datos, científicos de datos, gente que pueda trabajar con Big Data, que suelen ser pues áreas bien demandadas en particular. Y bueno, los invito a por su cuenta tratar de seguir profundizando. Igual yo les voy a proporcionar contenido para que puedan ir trabajando en lo básico. En las clases cuando regresemos vamos a ver NumPy, Pandas y Matplotlib como nuestras primeras tres librerías. Y como ustedes pues podrán imaginar, la última clase que hoy no la pongo va a ser cómo trabajar con los tres en conjunto para generar un análisis o un reporte de datos pues de cero, ¿no? Que eso es lo que vamos a tratar de hacer. Sin más, pues yo me despido. Muchas gracias igual por estar aquí. Yo sé que es un sábado en la noche y que no es lindo pues, de repente estar ahí, seguir estudiando, viendo programación, ¿no? Pero aprovechen las vacaciones, descansen, estudien y ahí nos estamos checando, estimados. Feliz noche. Nos vemos, feliz día. Bueno, yo te voy a lavar acá.